Seguimos en Directo América de France 24 y a ustedes les damos las gracias por continuar con nosotros. En el hecho del día vamos a conectar con nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado, para hablar del inicio del juicio contra Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, acusado de agresión sexual y acoso por haberle dado un beso en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso después de la final del Mundial Femenino en 2023. Por ahora vamos a revisar las noticias. Después de Canadá y México, la Unión Europea también está en alerta ante la amenaza de Donald Trump de introducir nuevos aranceles. Reunidos en Bruselas para una cumbre de defensa, los líderes europeos hablaron primero de estos posibles impuestos. Tenemos reporte desde Bruselas. Mientras Israel continúa su ofensiva en el norte de Cisjordania, las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo de cese el fuego debían empezar este lunes, pero Qatar informó que no tienen noticias del equipo negociador israelí. Esto mientras Benjamin Netanyahu llegó a Estados Unidos para reunirse con la administración Trump. En Francia, el primer ministro François Bayrou anunció que hará aprobar este lunes sin voto los presupuestos del Estado y de la Seguridad Social. Una maniobra arriesgada, ya que en reacción la oposición de izquierda presentará una moción de censura. El predecesor de Bayrou cayó en las mismas circunstancias. Vamos a dar inicio en Europa, donde hay alerta ante la reiterada amenaza de Donald Trump de imponer aranceles. Los jefes de gobierno y de Estado, junto con el primer ministro británico Keir Starmer y el jefe de la OTAN, Mark Rutte, están reunidos para hablar de defensa, pero todos empezaron reaccionando a estos posibles impuestos de Estados Unidos sobre los productos europeos. Conectamos en Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Esther, buen día para usted. ¿Cómo han reaccionado los líderes europeos a estas declaraciones de Trump sobre los aranceles? Sí, buenos días. Los líderes europeos se reúnen apenas unas horas después de que Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a China, Canadá y a México, y con la amenaza de que hará lo mismo con la Unión Europea. En esta cumbre en Bruselas, los líderes van a tratar precisamente las relaciones transatlánticas, además de la defensa, y el mensaje principal es que Estados Unidos y la Unión Europea son socios comerciales, pero si se imponen aranceles contra la Unión Europea de forma injustificada, la Unión Europea va a responder de forma firme, aseguran fuentes europeas. También ese es el mensaje en el que se han querido centrar también los líderes europeos a su llegada hoy a la cumbre europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro que en caso de una guerra comercial, Europa, que es ya una potencia, también debe responder y va a reaccionar en consecuencia, ha asegurado. Aunque Bruselas quiere insistir en que lo primordial es negociar con Estados Unidos, como por ejemplo comprando más gas natural licuado, también está la posibilidad de comprar más armamento de Estados Unidos. Lo cierto es que son conscientes que puede ocurrir esta guerra comercial. Aún así, sobre esta posible compra de armamento de Estados Unidos es algo controvertido y es una de las cuestiones que además se van a abordar hoy en esta reunión de líderes europeos. Esther, estábamos hablando que el tema central de la cumbre es la defensa. ¿Hay preocupación de los líderes europeos en este aspecto? Sí, lo cierto es que los líderes europeos hoy tienen la ingente labor de hablar de la cooperación en defensa, pero también de cómo gastar más, pero sobre todo de cómo financiar todo esto. Pronto se van a cumplir 3 años desde la invasión de Ucrania y la Unión Europea tiene a la defensa como una de sus prioridades, porque hay que tener en cuenta la guerra en Ucrania es una cuestión existencial para la Unión Europea y esto también ha aumentado también ante el temor de que Donald Trump deje de ayudar a Ucrania, algo que la Unión Europea teme enormemente. Por ello, uno de los debates hoy también es de cómo gastar más en defensa, el 2% mínimo al que se impone a los países de la OTAN. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los países de la Unión Europea también pertenecen a la OTAN. Se considera que este 2% no es suficiente
que hay que abordar cómo gastar más, pero también existe la cuestión de cómo hacerlo, ¿no? Entonces hay varias propuestas. Una de ellas es, por ejemplo, la emisión de deuda conjunta, algo a lo que están abiertos algunos países. Alemania es más reticente también a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las elecciones, o también acudir al Banco Europeo de Inversiones para que financie proyectos en defensa. Todo ello se va a abordar hoy en esta reunión, pero después de ello la Comisión Europea tendrá que hacer propuestas, se va a empezar a debatir en los próximos meses, conscientes aún así de que existe una sensación de enorme urgencia. Pues Esther, muchas gracias por esta ampliación. Y es que en medio de la conmoción comercial por los nuevos aranceles sobre México, Canadá y China, que deberían entrar en vigor este martes, Donald Trump informó el domingo que hablará hoy con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. No obstante, indicó que no espera nada significativo de estas comunicaciones. Hablaré con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el lunes por la mañana, y también hablaré con México este lunes por la mañana. No espero nada muy significativo. Pusimos aranceles, nos deben mucho dinero y estoy seguro de que van a pagar. En primer lugar, tendrían que equilibrar su comercio, tienen que detener el ingreso de personas a nuestro país y nosotros lo hemos impedido. Ellos no lo han impedido, nosotros lo hemos hecho. Tienen que impedir que la gente entre y nosotros tenemos que detener el fentanilo y eso incluye a China. El fentanilo ha matado este año al menos a 200,000 personas. Están entrando desde China a través de México y Canadá y tienen que detenerlo. Y si no lo detienen, los aranceles van a empeorar, mucho peor. Cambiamos de tema, vamos a Oriente Medio porque continúa el operativo israelí en el norte de la Cisjordania ocupada, donde al menos 70 palestinos han muerto por los ataques de Israel desde el inicio del año. Esto fue lo que indicaron este lunes las autoridades palestinas. Esto mientras que en materia diplomática hay alerta porque hoy debían retomarse las negociaciones entre Israel y Hamás sobre la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y Qatar anunció el fin de semana que no tenían noticia de la delegación israelí. Todo ello mientras que Benjamin Netanyahu llegó a la capital estadounidense para hablar de los ataques, en Cisjordania. Conectamos previamente con nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cueva Barberena. Sí, se cumplen ya 2 semanas del inicio de esa incursión israelí a gran escala en el área de Jenin y según las autoridades locales ya son al menos 25 los palestinos que han muerto como consecuencia de esta ofensiva israelí. La víctima más reciente fue Walid Lajlou, un hombre de 73 años que fue asesinado por el disparo de un francotirador israelí cuando intentaba regresar a su casa en el campo de refugiados, según informó el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, que recordemos también ha identificado al menos 3 menores entre las víctimas, incluido una niña de 2 años que días atrás también recibió un disparo en la cabeza mientras cenaba con su familia allí en Jenin. También son decenas de heridos, de detenidos y unos 15.000 desplazados forzados que se espera siga una cifra que se espera que siga creciendo porque también las autoridades locales han reportado que el ejército israelí hoy renovó esos llamados a ciudadanos de Jenin para que sean trasladados por la fuerza de sus hogares. También ayer Israel escaló la destrucción de infraestructuras con la detonación de 23 viviendas que el ejército israelí justificó por el supuesto uso para actividades terroristas y del mismo modo también ha ampliado esas operaciones a Tulkarem desde hace 8 días y también al área de Tubas desde hace 2 días, dejando escenas similares. Todo esto sumado también a los múltiples bloqueos en Cisjordania que dificultan la movilidad de los palestinos. En Francia, el primer ministro François Bayrou quiere aprobar este lunes el presupuesto del Estado y el de la Seguridad Social, utilizando el artículo 49.3 de la Constitución, lo que permite al gobierno saltarse el voto del Parlamento. Una maniobra arriesgada porque la oposición puede presentar una moción de censura y fue de esta manera que en diciembre el predecesor de Bayrou cayó. Los detalles con nuestra periodista en París, Erika Olavarría.
Hola Valentina, porque la situación aquí en la Asamblea Nacional donde yo me encuentro sigue siendo la misma. El gobierno no tiene mayoría absoluta, así que necesita de un apoyo, ya sea de la izquierda o de la derecha, para poder aprobar sus proyectos, y este proyecto sigue sin gustar a la mayoría de los diputados. Recordemos que el gobierno y sus aliados de la derecha tienen 160 votos, pero para aprobar un proyecto se necesitan al menos 289, que es la mayoría absoluta. Así que el gobierno en los últimos días, como hemos contado muchas veces en esta sección, ha estado buscando sobre todo el apoyo de los socialistas en lo que respecta a los dos presupuestos, al general, que es el que se va a intentar votar hoy sin voto finalmente, como lo anunció ya, y el de la seguridad social, que sería votado el próximo día viernes, y también, aparentemente, como anunciaba Bayrou, va a hacerlo a través de decreto o el famoso artículo 49.3. Pero ha hecho concesiones a los socialistas y todavía estamos aquí en suspenso para saber si este partido finalmente decide apoyar a este gobierno con sus 66 diputados o los que quieran, o si en cambio se suman a la izquierda, que ya anunció que presentará hoy una moción de censura en contra del gobierno, que debería ser votada dentro de 2 días, es decir, el próximo día miércoles. ¿Cuáles han sido las concesiones que han obtenido los socialistas para un presupuesto más justamente hacia la izquierda? Pues recordemos la no supresión de 4.000 puestos de profesores, pero en realidad dicen, claro, no se van a suprimir esos puestos, pero en cambio va a haber otros gastos del Ministerio de Educación que van a ser reducidos. Por ahí se va a compensar. Hoy se hablaba, por ejemplo, de reducir las vacaciones, una idea de Emmanuel Macron, o reducir también las salidas de los colegios a museos, por ejemplo, y otras actividades extraescolares. ¿Cuál otra concesión? Pues que se mantengan impuestos durante un año a las grandes fortunas y también a las grandes empresas. Hoy se quejaban los más ricos de Francia diciendo que esto era una invitación a irse del país y a trabajar en otro país, a pagar sus impuestos en un país donde los impuestos no sean tan altos como en Francia. Y también los socialistas han obtenido que se mantenga la ayuda médica de Estado, que es aquella que se da a las personas que no tienen seguridad social, que no tienen trabajo, que son migrantes, pero obviamente que una ayuda médica reducida en comparación con la que existe actualmente. Vamos ahora hasta Rusia, porque medios locales informaron que el líder paramilitar prorruso Armen Sarkisian murió en medio de un atentado. Uno de sus guardaespaldas también falleció y 3 personas resultaron lesionadas en los hechos, que ocurrieron en un conjunto residencial en el noroeste de la capital rusa. Sarkisian, de 46 años, fue declarado en búsqueda y captura en Ucrania, acusado en ausencia de participar en la formación de grupos paramilitares. Cerramos con la edición 67 de los premios Grammy, celebrados anoche en Los Ángeles. Cowboy Carter de Beyoncé fue designado Mejor Álbum del Año, un premio que la cantante nunca había ganado, a pesar de ser la más nominada en la historia de estos galardones. Por su parte, el rapero Kendrick Lamar se llevó 5 premios, incluyendo Canción del Año por Not Like Us. Continuamos con el hecho del día. Hoy vamos a España para hablar del inicio del juicio contra Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, acusado de agresión sexual y acoso por haberle dado un beso a la futbolista Jennifer Hermoso después de la final del Mundial Femenino en 2023 y buscarla para que el escándalo no se produjera. Para ampliar esta información conectamos con Marina Colorado, nuestra corresponsal en Madrid, que se encuentra en el tribunal. Marina, buen día para usted. Este primer día de juicio empezó con el testimonio de Jennifer Hermoso. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, fueron casi 2 horas y media de declaración en las que Jennifer Hermoso respondió a todas las preguntas, tanto de la Fiscalía como de su abogado, así como de los abogados de los 4 acusados que estaban presentes en la sala. Durante este tiempo ha hecho Jennifer Hermoso una descripción muy detallada de todo lo que sucedió desde ese momento de entrega de medallas en las que Luis Rubiales le impuso ese beso, hasta los momentos posteriores en los que miembros distintos de la Federación Española de Fútbol le pedían que firmara un comunicado o que hiciera un vídeo conjunto con Luis Rubiales para quitarle importancia al asunto y sobre todo decir que ese beso fue consentido. La futbolista ha dicho que desde el primer momento que sucedió ella tenía pensado denunciar
pero que en ese momento de alegría máxima por haber sido recientemente conseguir ese campeonato del mundo de fútbol por primera vez en su historia, ella decidió priorizar esa celebración y dejar de lado esos otros sentimientos o emociones que pudiera estar sintiendo. Aseguró no haber podido escuchar ninguna posible pregunta de consentimiento que Luis Rubiales asegura que le hizo durante ese momento en el que él le agarró la cabeza por las orejas y que por lo tanto no tuvo tiempo de reaccionar y que por supuesto no consintió a ese beso. Ella decía que ella sabía que en ese momento le estaba besando el que en ese momento era su jefe y que eso no es aceptable en ningún concepto, bajo ningún concepto, y menos aún en una situación de trabajo, en una situación de celebración y en una situación de protocolo. Ella dijo sentirse minusvalorada, infravalorada, violentada como mujer y haber sentido asco y rechazo a esa situación. Marina, ahora le pregunto, ¿qué viene en los próximos días en este caso? Bueno, ha pasado 1 año y medio desde que se dieron estos hechos en Australia y desde entonces la expectación no ha hecho más que subir. Somos más o menos unos 70 medios acreditados, casi un centenar de periodistas, tanto nacionales como internacionales, y en este primer día, entonces, como dijimos, fue la declaración de la denunciante, de Jennifer Hermoso, así como 2 testigos que corroboraron la versión de Jennifer Hermoso y aseguraron que ella estaba agitada, preocupada e incómoda. A lo largo de estas 2 semanas que va a durar el juicio, se prevé que hasta el 19 de febrero seguirán declarando una veintena de testigos, entre los que se encuentran el actual seleccionador de la selección masculina, Luis de la Fuente, así como el hermano de Jennifer Hermoso, 4 compañeras de equipo de Jennifer Hermoso, entre ellas Alexia Putellas e Irene Paredes, que lo harán desde Barcelona, y la semana que viene seguirán viniendo a esta sede de la Audiencia Nacional de España en San Fernando de Henares, en Madrid, también Montse Tomé, la actual seleccionadora de la selección femenina de fútbol, y finalmente el miércoles 12 de febrero será cuando los 4 acusados, Luis Rubiales, Jorge Vilda, Rubén Rivera y Albert Luque, declararán en esta audiencia nacional. Recordemos que Luis Rubiales ha negado desde un primer momento su culpabilidad, ha dicho que esto era un acto en un momento de máxima efusividad y que sí fue consentido, y después de esta declaración el juez tendrá varios días o incluso algunas semanas para dar su veredicto, un veredicto que puede ser apelado por ambas partes, y si es declarado culpable, Luis Rubiales podría ser sentenciado a 2 años y medio de prisión por agresión sexual y coacción, y los otros 3 acusados a 1 año y medio de prisión por coacción. Sin embargo, como no tienen ningún tipo de antecedente penal, seguramente ninguno de ellos, de ser declarados culpables, entrarían en prisión.